Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el momento en el que están viendo este video. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre el verbo to be, pero específicamente en su estructura. La clase anterior, o el video anterior para ustedes, nosotros hemos visto un poco de los usos del verbo to be. Son 15 usos, son incluso más, pero hemos visto 15 usos. Y como mencioné también el video anterior, que el verbo to be es tan importante que nos va a perseguir hasta el último tramo de nuestro aprendizaje del idioma inglés. Y vamos a hablar un poco de su estructura. Yo soy un profesor sin experiencia y el día de hoy tocaremos la estructura del verbo to be. Espero que aprendan, porque lo hago con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto de todos ustedes. Ay, mira, cuando nosotros generalmente decimos de la estructura, ya, el colegio, me enseñaron que lo primero era el sujeto, después era el verbo to be y por último era el complemento, lo que debería ser el subject, subject más el verbo to be. Y ojito con esto, acá también podemos poner not. El verbo to be más not, si es negativo. Y por último el complemento. Ah, complement. Y por último el complemento. Ok, recuerden esto. I, I am, I am profesor sin experiencia. Yo soy un profesor sin experiencia. O sea, ese es mi nombre con el que me están conociendo en estos momentos. Eso es una oración positiva. I am profesor sin experiencia. Yo me llamo profesor sin experiencia. O yo soy un profesor sin experiencia. Ahora, con, con atención. Cuando yo voy a formar oraciones, siempre voy a seguir esta estructura. Para oraciones positivas y negativas. No para preguntas. Ojito, no para preguntas, porque en español muchas veces podemos decir, oh, yo juego fútbol. Y eso es una oración positiva que digo, yo juego fútbol. Ah, ¿tú juegas fútbol? Sí, yo juego fútbol. Ah, pues, ¿qué tal si yo te digo, yo juego fútbol? Ahora, otra vez, yo juego fútbol. La entonación cambió. Y ya no es una oración positiva, sino es una pregunta. Ah, el español no va a haber una forma específica de poner un yes or no question, sino la entonación es lo que va a definir si es o no una pregunta. Acá en inglés sí vamos a tener algo que nos defina si es o no es una pregunta, que sería cambiar de posición. Por ejemplo, bueno, mejor primero pongo esto. Ver el verbo to be, que sería cambiarlo, más el sujeto, ¿eh? Más el sujeto. Y por último, complemento. Acá puedo decir, am I late? Am I late? Am I late? Y mi respuesta puede ser en yes, I am. No, I'm not. Mm. Eso vendría a ser más o menos la estructura de lo que viene a ser el verbo to be. Ya está. Pero, ¿y esto en qué nos sirve, profesor? Yo ya sé la estructura, pero ¿en qué nos sirve? Nos va a servir.
en cosas como esto. Primero, antes de continuar con qué nos puede servir esto acá, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, yo te puedo preguntar, what is your name? What is your name? I am. Sí. Sí, profesor sin experiencia. What is your name? Oh, soy profesor sin experiencia. Ese es mi nombre. Así es. Ah, muy bien. Y otra pregunta sería, how, how old are you? How old are you? I am. Por ejemplo, 27 years old. Tengo 27 años. Y como última pregunta, how are, how are you? I'm happy for you. Una más, porque soy muy... una pregunta más. Vamos a hablar de tenis, por ejemplo. Ok, acá hemos hecho preguntas y sus respuestas. Pero, ¿con qué fin? ¿Con qué fin lo hemos hecho? Lo hemos hecho con el fin de encontrar ese uso que tiene la gramática en el día a día para ti. Por ejemplo, hemos dicho que uno de los usos del verbo to be pueden ser también con los WH question, pero siguen, siguen la misma regla. Los WH question siguen la misma regla que esto. Van a preguntar por edad, profesión, nacionalidad, años, nombres, sentimientos, marital status, características, adjetivos, clima, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a hablar sobre esto. Por ejemplo, acá tenemos, what is your name? Nombre. How old are you? Te está preguntando por tu edad. How are you? How are you? Te está preguntando cómo estás. Tus sentimientos, feeling. What is your favorite sport? Te está hablando de tus favorites, ¿verdad? Y las respuestas tienen que ser sí o sí con el verbo to be. Ah, am, am, is. Ahora, si te das cuenta, el verbo to be me sirve para presentarme como ante alguien. Por ejemplo, alguien dice, ¿cómo te llamas? Bueno, yo soy un profesor sin experiencia. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 27 años. ¿Cómo estás? Oh, yo estoy bien. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es tenis. Entonces, te puede ayudar para responder preguntas. Y también para ya desde un inicio conversar con alguien, usando todo esto de acá, usando esto de acá, vamos a crear una pequeña oración. Estos son, estas son las importancias. Bueno, la importancia del verbo to be. Esto es lo importante, la importancia, muchachos. Por ejemplo, o sea, decir, hello, hello teacher, hello teacher, my name is. Vamos a inventar un nombre. Ah, Julio.
My name is Julio. I am a student. I am a student. My favorite subject, subject is English. Ejemplo. ¿Cómo se- Ah, hello teacher. My name is Julio. I am a student. My favorite subject is English. Eh, bueno, pasa al otro. And, oh, and. ¿Qué más puede ser que siga a continuación? En, bueno, esto será algo cortito, pero muy. Ok. Esto sería un ejemplo de lo que puedes hacer con el verbo to be. Es introducirte un poquito. Ah, hello teacher. My name is Julio. I am a student and my favorite subject is English. Para continuar, tenemos que aprender otras estructuras más. Pero en esencia, ya teniendo esto, puedes crear pequeñas introducciones. Pero, ¿qué más necesitamos cuando nosotros queremos aprender un idioma? Sería vocabulario, ¿verdad, muchachos? Hasta el momento hemos hablado de lo que viene a ser la estructura del verbo to be. Primero, tenemos el sujeto, que sería I, por ejemplo. Después tenemos el verbo, que sería am, is, o, are. Después tenemos el complemento, que sería extra información, que va a depender de los usos que tiene el verbo to be, que no puede ser todos, va a ser para todo. Después, es que yo quiero hacer preguntas con el verbo to be. Primero pongo el verbo, después pongo el sujeto y por último pongo el complemento. Y las respuestas tienen que ser yes, I am, no, I no. Si es positivo, yes. Si es negativo, usas no. Algunas preguntas no van a seguir esta misma lógica, sino van a tener en claro los W's question. Por ejemplo, what is your name? What es un W's question, pero sigue la misma estructura. Ven que es is, que es el verbo to be. Después tenemos you, que es el sujeto. Y por último tenemos name, que es el complemento. Acá en how old tenemos are, que es el verbo to be. Después tenemos you, que es el sujeto. Después tenemos how, are you. Tenemos are, que es el verbo to be. Tenemos you, que es el sujeto. Por ejemplo, acá en What is your name? No logro captar cuál es el sujeto, cuál es el verbo to be. No, no. Pero mira, is es el verbo to be. Your favorite sport. Your, o sea, tuyo, es el sujeto. Y el favorite sport es el complemento. Your, tu, favorite sport. Deporte favorito. Your es el sujeto. Y la respuesta está en mi manera. Tener el verbo to be. ¿Y por qué es importante el verbo to be? Porque es importante sus usos, porque es importante el conocerlo, porque nos va a permitir a crear oraciones como esta de acá. Hello, teacher. My name is Julio. I am a student and my favorite subject is English. También puedes hablar de tu edad si es caliente y pregunta, How old are you? Oh, I'm 27 years old, como acá lo pongo. Y entre otros, entre otros. Pero todo esto nos va a ser de utilidad siempre y cuando tengamos vocabulario. Así que el siguiente video ya no va a ser mucho sobre los usos o la estructura del verbo to be, sino va a ser directamente un poquito de vocabulario para que nosotros podamos crear más oraciones. Ujú.
Ok, eso sería todo con la estructura del verbo to be. Si quieren un poquito más de información sobre esto, acá lo voy a poner. Tenemos, tenemos I, tenemos he, she, it, tenemos you, tenemos we y tenemos they. Esto cuando hablamos de positivos. Acá tenemos am. Acá tenemos is. Y acá tenemos are. Esto va a funcionar siempre cuando sean oraciones positivas. Pero si nosotros queremos cambiarlo a oraciones negativas, a todo esto de acá le agregamos, le sumamos un not. Acá voy a poner un ejemplo. Bueno, yo puedo decir, oh, por ejemplo, I am not a student. No soy un student. I'm not a student. No soy un student. Si quieres que tu oración sea positiva, esto es la estructura fundamental. Pero si tú quieres que tu oración sea negativa, puedes agregarle el no. Ahora, ¿qué podemos hacer con las preguntas? Las preguntas van a seguir otra lógica. Acá tenemos el am, acá tenemos el is, acá tenemos el are. El am va con a, el is va con you. Ah, perdón. El is va con he, con he, con he, she, con he, she, it, con he, she. It. Y el are va con you, we, we they, we they. Así va. Cuando yo quiero preguntar algo, esta es mi estructura principal. El verbo to be y el sujeto. Pero cuando yo quiero hacer una oración positiva, que no sea pregunta, esta es mi estructura principal. El verbo, el sujeto y después el verbo to be. Ojito. Esta información que sería muy útil que se notara. Y después tenemos lo que viene a ser el verbo to be. Ok, esto viene a ser esto. Ok, esa es la estructura. Ok, espero que haya quedado claro esta parte. En el siguiente video voy a mostrar un poquito de vocabulario
Y después de ese vocabulario y ya haber tenido la gramática, vamos a crear algunas oraciones para definir el por qué nos sirve tanto el verbo to be. Ok, bueno, muchas gracias con todos los que estuvieron acá en este video. Espero que se haya entendido. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye.